las figuritas del álbum de los Quilmes, ¿eh? Entonces, siempre insisto con este tema del álbum de los quilmeños, de los buenos quilmeños. Ha llegado, ha venido a visitarnos, a quien hemos invitado, por supuesto, un médico que conocimos allá hace tantos años. Yo empecé a hacer periodismo hace 45 años. Y creo que él ya estaba en el hospital de Quilmes. Gustavo, en el 80 estaba ya en el hospital de Quilmes. Estaba haciendo prácticas cuando Estaba tenía el haciendo, 79. mirá vos, Tenía 19 años, sí, sí. 19 años. Sí, sí, 19 años. Y Ahí estaba haciendo prácticas y después, desde el 85, empecé en el hospital, 86. en el área de infectología. En realidad no había área de No había área, infectología. la creaste vos el área de infectología. La creí un poco como sucedió en el conurbano en respuesta cuando apareció la infección por VIH. Claro. Ahí empezamos como una respuesta lógica a aparecer los servicios de infectología en los hospitales de Gran Buenos Aires, del norte también, de Argentina, pero sobre todo en el conurbano en esa época. Bueno, me gustaría que cuando tengas tiempo vengas y nos hables un poco más de todo esto, porque hoy el motivo es esto, que es un orgullo. Mirá, es un libro que ha escrito Gustavo, Infecciones emergentes y epidemias en el sur del Gran Buenos Aires. Este libro, que es bastante gordito, que tiene muchas páginas, que tiene estadísticas, que tiene muchos datos. Gustavo Cañete es médico recibido en la Universidad Nacional de La Plata, completó su formación como residente de clínica médica e infectología, fue jefe del área de infectología del Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes, desde su creación hasta el 2023, cuando te jubilaste. ¿Te quisiste jubilar? Sí. Sí, porque Sí. viste que en un momento jubilan y no piden, no preguntan si... No. Sí, sí, No me jubilaron, me quise jubilar. Te quisiste jubilar. Sí. Bueno, a ver, ¿qué es este libro? ¿Cuándo nace este libro? ¿Qué encontramos en este libro? Ese libro, mirá, ahí un poco lo explico, un poco se crea a partir de que con el servicio de infectología empezamos a ver infecciones emergentes y epidemias. ¿Qué son las infecciones emergentes? Cuando aparece una infección nueva. Por ejemplo, en la década del 80, ¿vos te acordás? Sí. En Quilmes, en el conurbano, apareció el VIH. En ese ahora no es una infección emergente, pero en ese momento fue emergente. Era algo nuevo, era algo que preocupaba Emergió, muchísimo. nuevo, no se conocía bien, no había tratamiento, se empezó a conocer el virus. Como pasó con el hantavirus, como pasó después con el COVID, con el H1N1. Con el H1. Eso se llama infección emergente. Y después, cuando una infección se conoce y aparece como epidemia, decimos reemerge, vuelve a aparecer. Entonces se presentan así, en forma de epidemia, de aumento brusco de una enfermedad o aparición de una enfermedad nueva. Eso es lo que un poco relata el libro. Sí. A ver, ¿cómo surge el libro? ¿Cuándo pensaste en el libro? Mirá, el libro empezó porque cada vez que surgía una epidemia, no yo, con el grupo que trabajamos en el hospital, hacíamos un trabajo, lo presentamos en congreso, con estadísticas, y empezamos a tener la experiencia, no solo con VIH, después con el cólera, cuando había meningitis, no sé si te acuerdas, cuando aparece el hantavirus, el último gran brote de sarampión. Entonces se fueron acumulando información y un día nos visita en el círculo médico el doctor Daniel Stambuliano, uno de los mejores infectólogos que tuvo el país, y le gustó, le encantó todo lo que habíamos presentado con esto y un poco hablamos. Y desde ahí pensé que había que describirlo como un libro, había que relatarlo, esa atención que teníamos del equipo de salud frente a las epidemias, que a mí me pareció que siempre estuvimos a la altura, entonces era algo que me gustaba. Y después eso, vos sabés que fuimos juntando datos, pero se atrasó, y a medida que se atrasó fueron apareciendo otras epidemias. Claro. Y otras enfermedades que hicieron que se hiciera mucho más extenso. Entonces yo fui escribiendo, pero un poco la jubilación permitió tener un poco de tiempo como para escribir esto que me llevó mucho tiempo. Y acá encontramos datos, historias, de cómo fue apareciendo cada virus, cada enfermedad. Claro, este es un libro de historia, es un libro de historia de Quilmes, desde el punto de vista de la salud pública y de las epidemias, desde ese aspecto, pero es un libro de historia, habla para atrás, describe cada una de estas epidemias. Lo que creo que es innovador, no como escritor, yo soy aficionado a escribir, claro, pero me parece que tiene como innovación
que está escrito del conurbano, que relata la experiencia de todo un grupo de trabajo que era el servicio que es el servicio de infectología frente a estas epidemias. Después otra cosa que yo siempre veía, que en Argentina no hay un libro ordenado con esto. Todos nos acordamos, ¿te acordás cuando estaba el cólera? ¿Te acordás de la gripe A? Entonces ese libro lo describe en forma cronológica, ordenada, que para el que lo lee es algo interesante, más fácil de leer. Es como me hubiera gustado leerlo a mí, como médico. Digamos, ¿es una lectura obligatoria de los jóvenes, de los nuevos médicos? Sí, es una lectura para el médico joven, que le guste. Y el médico, sobre todo quilmeño, que diga, bueno, ¿qué pasó acá? Porque con esto, no hay del conurbano escrito estos datos. ¿Dónde empieza? ¿Con qué enfermedad? Empieza cuando aparecen los primeros casos de SIDA en Quilmes, claro, en el 88. Claro. En ese año empieza. ¿Y qué pasó desde esa época ahora con el HIV? ¿Qué pasaba en aquel momento? En esa época, bueno, no sé si seguramente sí. Aparece el VIH, generaba mucho temor. Exacto, tremendo. No se sabía, los médicos tampoco, había gente que tampoco tenía miedo de atender a los pacientes. Y tampoco se sabía si había cura o no había cura. No había cura, no había tratamiento. Claro, no había tratamiento. Era difícil, había que internarlos, pero había también un grupo del personal de salud que le daban temor. Claro. Y había discriminación también. Sí. Y además pasaba otra cosa, que muchos o algunos chicos del barrio y de la escuela que yo iba tenían VIH. Se habían infectado, y eso para mí fue algo muy importante. Entonces, viste un poco de atrás, ¿no? No analizo ahora. Claro. Entonces generamos un grupo de trabajo en respuesta a la epidemia de VIH que apareció en los años 80 y pegó muy fuerte en los 90. ¿Y cómo está hoy esta enfermedad y cómo se trata? ¿Hay tratamientos? Mucho mejor. Si bien no se cura, no hay curación, no hay erradicación, hoy en día la mayoría de los pacientes toman un solo comprimido por día y con eso controlan muy bien su enfermedad, su carga viral está indetectable, quiere decir que toman la pastilla y no se enferman, no se complican, y además tiene el otro beneficio, que si la toman bien, están indetectables, no transmiten sexualmente a otra persona. Claro. Entonces estamos en una situación diferente. Sí, que es el principal temor, ¿no? Con respecto al tema de... Y es uno de los temores, no solo no me quiero enfermar y además no quiero transmitirlo, claro. Estar pendiente del uso preservativo, pero ahora al estar indetectable, muchos estudios mostraron en la década anterior que uno no transmite, ¿no?, a otra persona. Bueno, y el último es COVID. Aquí también encontramos... Sí. Lo que fue el trabajo de ustedes con el COVID. Sí, en realidad el COVID fue una situación que atravesó a todos. Todos podemos hablar un poco del COVID, porque... Bueno, está bien, pero vos estabas en el lugar, sí, claro, digamos, en el corazón de donde se trataba la enfermedad. Sí, bueno, nosotros teníamos el aviso de uno que se llamó, de una enfermedad que se llamó SARS, no sé si te acuerdas, está descrito ahí, en el 2003, que se quedó. Afectó 30 países y se pudo frenar, pero estuvo cerca, que era más grave que el COVID. Después apareció otro coronavirus que se llamaba MERS, que afectaba a los dromedarios, los camellos, y a la gente que lo cuidaba, más grave. Y este es el tercer coronavirus bravo que se expandió rápidamente, en el mundo no había anticuerpos y generó millones de infectados y todo lo que conocemos. Entonces todo el mundo se tuvo que preparar para asistir, sobre todo esos 2 años que fueron bravos, ¿no? El 2020 y 2021. ¿Cómo fue la primera información que ustedes recibieron? ¿Cómo fue el alerta y cómo fue prepararse? En aquel momento era Juan Fragomeno era el director, ¿no? Que recordamos siempre con tanto cariño, al menos en lo personal. Siempre uno está alerta de lo que nosotros estamos alerta. Si te gusta el tema de las epidemias, vos escuchás y ya para la... ¿Y qué recibías vos? Eso antes del marzo del 2020, ¿qué recibías? Fin de 2019 aparecen el reporte que en Wuhan, ¿vos te acordás? Sí. En relación a un mercado de animales vivos y muertos que se comerciaban, aparece una serie de casos de un nuevo coronavirus, de una nueva enfermedad que daba neumonía, no un cuadro respiratorio alto, neumonía, y había gente que fallecía. Entonces eso pareció quedarse ahí y no se lo pudo contener. En Wuhan trabajaron mucho
Después, a los primeros días de enero, se conoce el ADN del virus. Se dice, es un nuevo coronavirus, parecido al SARS, parecido a los que dan referido, pero es otro. Y se fue expandiendo, ¿no? De Wuhan no se lo pudo detener al no haber inmunidad en el resto del mundo y se expandió rápidamente. Entonces nosotros estuvimos preparando el hospital, sobre todo lo que podía pasar en Argentina, las habitaciones, donde se hacían los test, empezamos a capacitar el equipo de salud, empezamos a conseguir los equipos de protección personal que no había y no se conseguían, barbijos, había poca cantidad. En un momento, tienen que ser especiales, no los comunes que usábamos nosotros. En ese momento no sabíamos bien, ¿no? Hoy se dice que hoy por ahí podemos usar el barbijo quirúrgico, pero sí, había que conseguir, había mucha demanda y obviamente no se conseguía. Entonces se trabajó en todo eso, y teníamos todo listo y sabíamos que por ahí en marzo, abril estaba por venir. Yo me acuerdo que me estaba por tomar unas vacaciones, nos fuimos con mi mujer y le dije a Juan, más o menos, mirá, si llega el primer caso en Argentina, yo ya había alquilado una casa, que si llega el primer caso en Argentina, nos volvemos, y pasó eso, ¿no? Llegué de vacaciones donde había alquilado y al segundo día el primer caso, que fue el 3 de marzo de 2020. Entonces nos volvimos para reforzar el hospital y nosotros vimos el primer caso el 19 de marzo de 2020 en Quilmes. El primer caso, ¿y te acordás quién era el paciente? Sí, como no, sí, se generaba momentos de tensión. ¿Que era un hombre joven, una no, mujer? Era una chica de 32 años que había venido de Francia. En ese momento, si vos también recordás, todos venían del exterior, ¿viste? Sí, había un seguimiento a esa persona, que tenías que quedar en tu casa, ¿no? Toda una historia que iban a tocarte el timbre. Se le prestaba prestar atención a aquel que venía del exterior porque había llegado a la frontera China, Estados Unidos, Europa, y los que viajaban podían tenerlo. Entonces, si un paciente tenía síntomas respiratorios y venía del exterior, se lo aislaba hasta descartar. Y eso pasó, me acuerdo perfectamente, en la sala de clínica médica, en varios, y una fue la primera que dio positivo, que estuvo muy bien, se fue de alta. En ese momento se tardaba más, no había test rápido, ¿viste? Tardaba una semana. Claro. Eso es la preparación frente a un nuevo virus. Y después en el momento te lo daban, ¿no? Sí, después teníamos los test rápidos en 15 minutos. Claro. Se fue como todo, esa es una respuesta a las epidemias, ¿no? De lo que ocurre. ¿Cuántos casos pasaron por el hospital de Quilmes, recordás? ¿No? Sí, pasaron cerca de 6.000, 7.000 casos. 7.000 casos. No, perdón, 15.000 casos. 15.000 personas afectadas con COVID. Confirmadas. ¿Y fallecidos, te acordás? Creo que 201. 200 personas. Claro, tremendo. Sí, bueno, fue lo confirmado, más, sí. ¿Fue lo más fuerte que viviste o que vivieron? Fue diferente. Sí, cuando estuvo el gripe A, H1N1... En el 2001 fue 2009. Esto. 2009, sí, cierto. Eso fue desde el 11 de junio de 2009 en adelante. Fue peor. Fue peor. Lo que pasa es que teníamos que estar ahí adentro porque la gente con neumonía, yo decía, llovía gente con neumonía. Cada hora y media se internaba alguien con neumonía. Y había que aislarlo, categorizarlo, a ver. Ahora, ¿estuvieron tan preparados con los lugares como en el COVID? COVID hubo una ampliación del hospital, sí. Estuvo el UPA que se creó en Bernal también, para el hospital de Quilmes de Solano también se preparó un sector, ¿no? Tal cual. Para COVID. En Quilmes hubo esa preparación que nos dio el COVID de 3 meses. Desde fines de 2019 hasta marzo hubo 3 meses que uno se pudo preparar, y parte en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, fue la incorporación de 12 modulares, como el que estaba atrás del UPA 17 fue uno muy grande, ese tenía 75 camas, 25 de terapia, importante. Fue muy importante. 30 es el modular que sigue estando, le agregó 30 camas de internación, fue fundamental. Si no hubiera tenido eso, hubiera desbordado el sistema de salud acá en Quilmes. Pero esa preparación fue muy Aparte, importante. ¿tuvieron que atender casos de clínicas privadas? En la epidemia de COVID fue el sector privado tuvo mucha importancia también, ¿no? Quizá al inicio, cuando había que testearlos, pero después cada clínica importante, Quilmes trabajó mucho. Bueno, y en el 2009, ¿cómo se preparó? En el 2009, eso fue, en abril de 2009 fue la alerta.
Y nos dio 45 días, ahí un poco menos, para estar preparados. Ya conocíamos el virus de influenza, pero daba neumonía, entonces hubo que hablar las camas, había que conseguir un fármaco que era muy útil, que era el oseltamivir, vos lo recordás, el Tamiflu. Sí, sí. Entonces ese era importante, si uno lo daba, mejoraba al paciente. Y después ampliar las zonas para los pacientes que tenían síntomas respiratorios. La sala de terapia intensiva, yo lo describo en el libro, hubo que agregar algunas camas, todos estaban en el respirador, al principio afectó gente joven. Ese brote de influenza H1N1 fue muy fuerte. Nosotros teníamos que casi vivir ahí adentro, pero la diferencia con el COVID que duró poco, claro, un mes y medio. Claro. Bueno, para el COVID no había medicación, solamente para... No. Hubo una medicación de investigación, Remdesivir, y después se demostró que los corticoides utilizados en las personas que tenían neumonía disminuían la mortalidad. Bien, vos te jubilaste en el 2023, pero seguís como docente, ¿no? Sigo como docente, sí. ¿Estás preparando a los nuevos médicos? ¿Estás? Sí, estoy en la carrera de medicina de la Universidad Jauretche. Entonces, los que ya terminaron, estoy en ese sistema, se llama PFO, Práctica Final Obligatoria, que es un poco coordinar las prácticas que hace un médico cuando se recibe. Durante un año hace una serie de prácticas. Entonces bien, pasan por el hospital. ¿Y tenés información de cómo estamos con el COVID hoy? No, hoy el COVID es otra enfermedad. Entonces sigue estando, pero no da neumonía como ocurría en el 2020. ¿Por qué no? Por dos motivos. Primero, por la vacuna que se empezó a dar a Fitegorás en diciembre de 2020, a partir de ahí. Y después porque aparece la variante Omicron y sus subvariantes que presentan un cuadro clínico más leve. Entonces sigue circulando el virus de COVID, pero afecta sobre todo o puede dar neumonía a los que son más vulnerables. Bien. Pero no tiene nada que ver de lo que ocurrió en 2020. ¿Vacunándose? ¿Hay vacunas? Sí, hay que seguir vacunándose porque va cambiando como la vacuna de influenza y se van agregando las nuevas subvariantes de la cepa Omicron. ¿Todo el mundo se tiene que vacunar? ¿Lo aconsejable? Por lo menos los que tienen más de 50 años y que tienen alguna comorbilidad importante, el personal de salud, los que son diabéticos, tienen insuficiencia cardíaca, las personas mayores, esos tienen que seguir vacunándose. Gustavo, ¿qué sentís cuando ya tenés el libro concretado? La verdad que me puso muy contento. Me hubiera puesto muy mal si no lo terminaba, ¿ves? Porque lo venía escribiendo y aparte siempre decía ya lo tengo y me pone muy contento haberlo escrito. Creo que tiene un valor, no porque lo escribí yo, está mal que lo diga, supuesto, pero, te has tomado pero trabajo. tiene un valor histórico para Quilmes. Creo realmente en eso porque yo en algo fui muy meticuloso en escribir los datos y con el grupo de infectología escribíamos a los congresos, trabajo, claro, y lo fui recopilando, sacaba muchas fotos de pacientes, de enfermedades, o sea, ese libro tiene un valor histórico importante para ¿Lo has presentado en algún lugar? Lo presenté en el hospital. En el hospital, recuerdo, sí. Lo presenté en la municipalidad, en Bellas Artes, ahora lo presento en la Universidad de Jauretche, lo voy presentando en diferentes lugares. Y creo que como tiene historia, no es un libro que si bien habría que actualizarlo, creo que va a seguir teniendo valor. Pregunto, ¿y tenés ganas de seguir escribiendo? Sí, empecé de pasito Tengo algunas cosas para escribir. ¿Pero para escribir sobre qué tema? Mirá, lo que me queda, tengo dos que son médicos y a medida que los libros son médicos y que voy pasando me voy alejando de la medicina, por ahí algo más narrativo. Algunos, no lo digo para no quemarlo, pero tiene que ver con esto de epidemias y después un poco de recuerdo del hospital, de casos clínicos, viste que un médico cuando pasó 40 años en la profesión, como a vos te debe ocurrir con tu profesión, tiene anécdotas importantes, compartidas con el equipo de salud, en mi caso, que me gustaría narrarlas y que me parecen interesantes, no solo para el personal de salud, sino para que la gente... ¿Y para cuándo serán esos libros? ¿Tenés idea o no? Y un libro te lleva un año. Por lo menos, un año es poco a veces yo creo que un año no me va a llevar tanto como ese, porque se juntaban muchos datos. Claro. Los datos y aparte... ¿Pero ya tenés que escribir mucho o ya tenés escrito y tenés que corregir?
o tenés que No, recordar y los escribir? próximos son más sencillos porque tienen interpretación y ese libro está referenciado. Cada vez que digo una cosa, cito Claro, al claro. autor de aquí. Sí, sí, es un libro, Es un libro de muy medicina, interesante, claro. Si bien lo puede, hay partes que tienen narrativa, entonces eso lleva mucho tiempo. Bien, ¿se consigue en las librerías? Sí, acá en Quilmes sí, la Bien. librería Monje, Ramos. La Moreliana. Sí, sí, sí. Alguien Ramos. Gustavo, un placer enorme. No, Felicitaciones. Gracias. Te vamos a invitar para seguir hablando de este libro y historias que conozcas que hay acá dentro del libro. Sí, o fíjate vos si te, sí, alguno sí. por ahí te... Sí, sí, muy interesante. Alguna de estos, o del VIH, hay una historia que él, me parece, esa es una Claro. historia que se puede... La del COVID está fresca y Claro. atravesó a todo el mundo. Claro. La otra por ahí es más desconocida Es y para, tiene cosas muy para interesantes. profundizar. Sí, sí. Gustavo, gracias. No, gracias a vos y felicitaciones que te ocupes de los temas de los quilmenios. No, por favor, gracias. Es nuestra obligación.